Muy buenos días, bienvenidos al comentario de mercado del día de hoy. Vamos a empezar viendo un gráfico diario del S&P 500 para que quede clara una referencia. Si observamos un gráfico podemos ver cómo en los máximos del día de ayer, en más de 4 ocasiones han colocado papel, han aparecido ventas. Es una zona muy importante que podría dejarnos entrever que la sesión de hoy podría ser bajista, que podríamos ver recortes mientras esa zona no sea superada, es decir, mientras los 1295, el S&P 500 no se rompan al alza, la mentalidad debería ser bajista, debería tender a buscar un movimiento de recorte, tanto en la sesión de hoy como en las sesiones de los días posteriores al día de hoy. Mientras no supere esos 1295, mucho cuidado porque hay mucho papel ahí y podríamos ver, pues como ha sucedido en más de 4 ocasiones, como tras una gran vela blanca acontece una vela negra de repliegue. Esa tiene que ser la visión global para el día de hoy, posible sesión bajista tras la apertura que hemos visto. Situación para el S&P 500 que veremos cómo aumenta la volatilidad por la tarde, sobre todo a la espera de las palabras de Bernanke a las 8:15 de la tarde o de la noche aquí en España. Hay que estar muy atentos a esas palabras de Bernanke, a posible reducción de inyección de liquidez, a ver el discurso que nos transmite en relación al control de la inflación, en relación al crecimiento económico y en relación a posibles subidas de tipos de forma próxima, que no pensamos que las toquen hoy, pero es posible que puedan comenzar a hablar de subida de tipos. Mucho cuidado y mucha atención a las palabras de Bernanke. Insisto, el S&P 500 en zona de resistencia mientras no supere los 1295 puntos. Vamos a ir a ver el gráfico del futuro del DAX 30, índice alemán. Es uno de los principales índices, como todos sabemos, que mueve el mercado mientras el mercado americano, el contado, está cerrado. Y yo creo que podemos señalar algo muy claro. La tendencia efectivamente viene siendo alcista a nivel intradía durante los últimos días. Hemos visto una estructura de prácticamente 3 impulsos, una estructura que habría quedado muy cerquita de conseguir el 161,8 respecto al primer gran tramo alcista y ha empezado a lateralizar el movimiento. Fíjense lo que está ocurriendo. Ha empezado a lateralizar el movimiento en zona de máximos. Mucho cuidado porque podríamos estar perforando zona de soporte y se podría estar perforando la directriz alcista principal de todo este movimiento intradiario. Mucho cuidado si perforamos los 7290 porque podríamos ver un movimiento correctivo que pudiera llevarnos como mínimo a buscar el 38,2 de todo el movimiento alcista. Antes buscaríamos esta cresta en los 1255 aproximadamente y luego podríamos ir a los 1240 como objetivos mínimos para la sesión de hoy. Vamos a ver también el movimiento del IBEX 35, en este caso IBEX 35 movimiento de contado, no movimiento de futuro, que quede claro. Lo que habría que señalar en el movimiento del IBEX 35 que estamos viendo en el día de hoy, fíjense, tenemos a un IBEX subiendo, a un DAX cayendo, es que se ha quedado también muy cerquita de realizar una proyección de 2 movimientos alcistas simétricos. Proyección que se ha quedado a unos 20-30 puntos respecto al máximo de hoy. Que podría alcanzarse todavía. Fíjense, esos 1280 que comento además convergerían, si vemos un gráfico diario, pues también con el 61,8% respecto a todo el último gran tramo bajista que hemos visto. Por tanto, la zona de 1270-1280, posible zona también de salida brusca de papel para el IBEX 35. Mucho cuidado en esos niveles. ¿Dónde tenemos que poner la vista a niveles soportes en el IBEX 35? Pues con la recta directriz alcista más acelerada que venimos marcando pues desde la sesión de ayer. Mientras no perfore los 10.180 puntos aproximadamente, que es por donde pasa la directriz alcista, pues cierta tranquilidad. Es decir, lo más probable es que ahora se produzca un movimiento lateral con un pequeño sesgo alcista y que posiblemente de aquí a unas horas veamos el movimiento de recorte. Pero insisto, tenemos un S&P 500 en zona muy clara de resistencia, como acabamos de comentar. Tenemos un IBEX 35 muy cerca de cumplir un segundo movimiento alcista simétrico, insisto, IBEX 35 de contado, no de futuro, y hemos visto también un movimiento del DAX 30, del futuro del DAX 30 en este caso, muy cerquita también de zona de resistencia. Y viendo el gráfico intradiario que hemos estado comentando,
veíamos cómo se podría perforar esa zona de soporte que tenemos en torno a los 7.290 puntos, que todavía no ha perforado, pero que están ahí. Así que con esos niveles, señores, nos quedamos para el día de hoy, y con estos tres referencias, SP500, futuro del DAX 30 y IBEX 35, niveles de contado son los que hemos comentado. Recapitulando, posible movimiento lateral salvo alcista a primera hora para ver un posible tramo bajista en la segunda parte de la mañana. Con esto nos quedamos, que sea lo que sea, buen trading, un saludo y hasta la próxima.